Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a comenzar. 9:31, 19 de mayo, 428B. Vamos a continuar con este tema del segundo periodo, que es la derivada de funciones algebraicas. En la clase anterior, trabajamos lo que era el concepto de derivada de una función, partiendo de lo que era el límite, de lo que era la pendiente de una recta, lo que era una función, hasta llegar a lo que es la derivada, así de manera rápida. Habíamos comentado que una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta entender o intenta determinar el comportamiento de un fenómeno. La idea era cómo entender ese fenómeno en este punto y en este y en este. Es decir, si aquí fuera el tiempo, por ejemplo, ¿qué pasa después de un segundo, 3 segundos, de 1,5, de 1,2 segundos? O sea, ¿qué está pasando en cada instante de esa función? Y durante 2000 años no pudieron encontrar, los matemáticos más sobresalientes buscaban un método general para encontrar una fórmula que me permitiera a mí calcular el valor de la pendiente de una recta que fuera tangente a la función en este punto o en este. O en este. En cualquiera, pues. Con la derivada podemos encontrar ya ahora sí el valor de la pendiente de una recta en cualquiera de sus puntos. ¿Y eso como para qué me sirve? Bueno, en primer lugar, porque ya puedo saber la ecuación de la recta en cada punto de la curva. Segundo, con la pendiente de la recta, ya sé que si es positivo, aquí tengo un ángulo agudo, y sí que la función está creciendo. Cuando la derivada se haga cero, es decir, cuando la pendiente se haga cero, aquí va a haber un punto máximo en la función o un punto mínimo. Cuando la pendiente es negativa, es decir, que tiene un ángulo obtuso aquí, quiere decir que la función está decreciendo. ¿Bien? Cuando se vuelve a hacer cero, puede existir un punto máximo o puede existir un punto mínimo. Entonces, la derivada hace que se descubra la función, que tú puedas entender qué está pasando en ese fenómeno en cualquier instante. Ahora, esa es la parte como conceptual. La parte algebraica que vamos a ver ahorita, a lo mejor es la parte un poco más aburrida, ¿no? Porque es como aprenderte las tablas. Hay personas que se aprenden las tablas muy rápido y pasan a otra cosa, ¿no? Hay personas que jamás se aprenden las tablas. Entonces, la parte que sigue es un poco cansada. Se requiere mucha álgebra, pero nada que no hayamos visto ya, nada que no hayamos recordado ya, para poder nosotros encontrar esas fórmulas generales, para entonces sí, que me den una función y yo poder decir dónde crece, dónde decrece, dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo, a través de lo que encuentre yo en la derivada de la función. Aquí fue donde nos quedamos en la clase anterior. Ahora viene esa parte de aprendernos un poco las tablas y vamos a empezar con la tabla del 1. De crear derivada de funciones algebraicas. Antes de derivar senos y cosenos y tangentes y logaritmos naturales y logaritmos vulgares y esas cosas, tenemos que empezar con las más básicas, ¿no? Siempre en matemáticas y en la ciencia comenzamos de lo más simple a lo más complejo. Y lo más simple, la primera fórmula, que casi a nadie se le olvida, aunque ya no te dediques a las matemáticas. D sobre dx dijimos que se indicaba como una derivada. La mayoría de las fórmulas en los libros aparece como d sobre dx para indicar una derivada. La derivada de una función constante siempre es igual a 0. Y normalmente yo en las algebraicas, y solamente en las algebraicas,
dicto o escribo el enunciado de cómo se lee y se interpreta esta fórmula. Esto quiere decir que la derivada de una función constante es cero. Siempre es cero. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si me dicen, a ver, deriva y igual a 3, pues 3 es una constante. Si lo graficara y igual a 3, y igual a 3 es esto. La derivada es el valor de la pendiente de una recta tangente a la función. Pero aquí lo que estoy derivando es una recta, miren. Así que la derivada de esta función, que es una recta, es su pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta de y igual a 3? ¿Cuál sería el valor de su pendiente? ¿Cuál sería el valor de la pendiente de esta recta? En otras palabras, ¿cuál es el valor de la pendiente de una recta paralela al eje de las X? Cero, ¿no? Cero, cero. No, pues no hay pendiente, maestro, así que su pendiente es cero. Por eso, siempre que yo derivo una función constante, su derivada es cero. Así que cuando yo tenga que derivar al 3, y', que va a ser su derivada, va a ser cero. Si yo en vez de haber puesto y igual a 3, hubiera puesto, por ejemplo, f de x igual a menos 3 medios, ¿cuál hubiera sido su derivada? Me hubiera quedado cero. ¿Por qué? Porque es una constante. Si yo hubiera puesto y es igual a la raíz cuadrada de un séptimo, es una constante y su raíz cuadrada va a ser una constante también. Por lo tanto, su derivada es cero. Siempre que yo derive una función constante, el resultado va a ser cero. También cuando aparecen las primeras letras del abecedario, se consideran como cero, si están solas, evidentemente. Por ejemplo, que yo tuviera f de x igual a cúbica. Es una constante. Cualquier constante elevada al cubo sigue siendo una constante, por lo tanto f' de x es igual a 0. Diferente sería que tuviera x cúbica, ahí sí ya cambia, porque x ya sería una función. Pero en este caso a es una constante, y la derivada de una constante siempre va a ser 0. Una raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, no importa, su derivada sigue siendo 0. ¿Por qué? Porque tanto a cuadrada como b cuadrada siguen siendo constantes. Malo cuando ya tengo una x cuadrada, una x cúbica, ahí sí ya cambia. Pero mientras la constante esté solita, su derivada es 0, porque cualquier función constante es paralela al eje de las x. Y como la derivada es la pendiente de esa recta, es la pendiente 0, por lo tanto su derivada es 0. Casi todas las personas que han pasado por cálculo saben que de la que más se acuerdan es que la derivada de una constante es 0. De lo que casi nadie se acuerda es por qué es 0. Porque se olvida el concepto. Luego se enfoca uno tanto a la parte de procedimiento que se te olvida qué estás haciendo, pues. Entonces vamos a intentar que no se nos olvide, que aunque estemos acá enfrascados en un procedimiento algebraico, jamás perder de vista qué es lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Muy bien. 2.
la derivada de x. Es decir, la derivada de una función con respecto a sí misma siempre es igual a 1. Siempre que yo derive a la x es igual a 1. Ojo, cuando la x, su exponente sea un 1, ¿eh? Ya si es x cuadrada, x cúbica, x a la 1 medio, x a la 3 cuartos, ya es diferente. Cuando yo tenga que derivar a la x solita, por lo que me digan, a ver, deriva y igual a x. Eso es igual a 1. Yo nunca te voy a preguntar el por qué es igual a 1. Sin embargo, sería bueno saber por qué es igual a 1. Y es igual a x. Quiere decir que si x vale 1, pues y vale 1. Y si x vale 2, pues y vale 2. Y si x vale 3, y vale 3. Si x vale 0, y vale 0. Así le puedo seguir. Y se va a aparecer una recta similar a esta. Que va a bisecar o es bisectriz del primer cuadrante. Aquí sí que aquí me queda de 45 grados y aquí de 45. Como la derivada es la pendiente de esta recta, que tiene un ángulo de 45, quiere decir que su pendiente es su derivada. Y la pendiente es la tangente trigonométrica de ¿quién? De 45 grados. Y la pendiente de 45 grados, perdón, y la tangente de 45 grados es un 1. Yo creo que se aprendan nada más esto. Aquí estamos dando una pequeña demostración de por qué es un 1. Yo con que diga la derivada de una función, la derivada de una función con respecto a sí misma es un 1, con eso es suficiente. A veces nos da tiempo de demostrar algunas cosas. La derivada de una función con respecto a sí misma es igual a 1. Aquí no hay muchos ejemplos de qué poner más porque pues ya igual a x. Ya si yo pongo, si yo pusiera, por ejemplo, y igual a 4x, caray, pues así, ahí ya como que cambia, ¿no? Ahí ya no sabría qué hacer, a menos que me dijera el maestro cómo derivar una constante por una función que es x. Es decir, que me dijera, a ver, ¿cómo vas a derivar el producto de una constante que es la c, que en este caso es el 4, por una función que en este caso es la x? Esa u ahorita es la x, pero esa u puede ser x cúbica, x cuarta, x quinta, puede ser seno de 2x, tangente, puede ser cualquier función, pues en este caso la más sencilla de las funciones es la x. ¿Qué hago yo cuando tengo el producto de una constante por una función? Dicen los formularios que es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Es decir, la constante no se deriva, aquí no dice que deriva a la constante, dice que deriva a la función. Así que tengo que indicar que tengo que derivar a la x. Muchos maestros y muchos libros indican la derivada así como d sobre dx ya en el proceso que estás resolviendo. A mí no me gusta utilizar d sobre dx porque en funciones más complejas hace que se vea más complejo todavía.
Lo que muchos hacemos, también al dar clase y en los libros, lo que muchos hacemos es, en vez de poner d sobre dx para indicar que lo tienes que derivar, le pones un apóstrofe nada más. Así, para indicar que tienes que derivar a la x. La derivada de 4x es 4 por la derivada de x. Y ya sé que la derivada de x, pues es un 1. Por lo tanto, su derivada es 4. Así que la derivada del producto, porque es una multiplicación. Si estuviera sumándose la constante con la función, ahorita vamos a ver qué pasa con una suma. Aquí es un producto, pero ojo, no es un producto de dos funciones. Es el producto de una constante, que es un número, por una función. La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Por la derivada de la función. Y pues sí, bueno, maestro, pero de todos modos, acabas de decir que si que si lo que estoy derivando es una recta, y igual a mx más b, pues quiere decir que si lo que derivo es una recta, el valor de la pendiente es su derivada. Por eso cuando tú pusiste y igual a 3, pues esto no existía, pues no hay pendiente, por eso la pendiente vale 0. Cuando tú me dices que y es igual a x, quiere decir que m vale 1, por eso la pendiente es un 1. Cuando tú me dices que la derivada de 4x, ahí tengo mx, donde m es 4, su derivada de la pendiente. Puedo haberla resuelto sin haber usado ninguna fórmula, y eso es correcto, eso es correcto. Yo puedo derivar cualquier función lineal sin ninguna fórmula, únicamente ubicando quién es la pendiente. Desafortunadamente, o más bien afortunadamente, pues no todas las funciones son lineales, de hecho son las menores. Así que si alguien me dice a mí, a ver, ¿cuál es la derivada de menos 3x? Sin usar ninguna de esas tres fórmulas, yo puedo saber qué tengo.
¿Por qué? Porque es una recta y porque su pendiente es menos 3 y porque ya me dijo el maestro que la derivada es el valor de la pendiente de esa recta, ya está. Y se vale, pues, se vale. El problema de serio es cuando ya tienes una constante por una función, pero ya no es una recta. Por ejemplo. Ay, caray, ahí sí hay que separarlo. El 3 por la derivada del seno cúbico de 2x. Entonces quiere decir que el 3 lo voy a multiplicar por la derivada del seno cúbico de 2x. No sé si me explico. Por ejemplo, hay una fórmula que yo no les he enseñado, que voy a escribir ahorita, después de que me digan, es más aquí para que sea más claro todavía. Por ejemplo, yo no les he dicho cómo se deriva una función que tiene más de un término. ¿Se fijan? Los 8 ejercicios que hicimos, todos tienen un solo término, pero este tiene 2. Pero, por ejemplo, podría preguntarles, a ver, díganme, ¿cuál es la derivada de menos 6x más 3? ¿Cuál sería? Menos 3. No. A ver, otro intento. Gracias por reanimarte. Pero, a ver, fíjate en la expresión que tengo arriba del 9. Esta es la función lineal, ¿sí o no? M es la pendiente y B es la ordenada de origen. Eso es de tercer semestre. En otras palabras, aquí, ¿quién es la pendiente? En este ejercicio 9, ¿quién es la pendiente? Menos 6. Menos 6, gracias, muchas gracias. Sí, es menos 6. Por lo tanto, su derivada es menos 6, ¿o no? Porque si lo que yo... Aquí son puras rectas. Todo lo que he hecho son puras rectas. No he derivado ni x cúbica, ni x cuarta, ni nada de eso. Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero es una recta. Y su derivada es la pendiente. Aquí está, mira. Inclusive, sin saber qué hacer cuando tengo que derivar una función que tiene varios términos. En resumen, cuando yo tenga que derivar a una función que sea lineal, que sea una recta, no ocupo fórmulas, pues, no las ocupo. Aunque sepa ubicar quién es la pendiente, esa pendiente es su derivada. Cuando ya no es lineal, ahí es cuando vienen todos. Número 4. ¿Qué hacer? Aunque ya lo puedo uno deducir, ¿qué hacer cuando tengo más de un término en una función para derivar? Esa sería la fórmula número 4. Es decir, si yo quiero derivar una función que tiene más de un término, por ejemplo, una que tenga 3 términos, por ejemplo, u más v menos w, quiere decir que tengo que derivar a cada uno de ellos. Tengo que derivar al menos 6x, tengo que derivar al menos 6x y tengo que derivar al 3. Cuando yo derivo al menos 6x, ya sé que es una constante por una función. Menos 6 por la derivada de x más la derivada de 3. ¿Cuál es la derivada de x? 1. La derivada de 3, pues dijimos que era 0 porque era una función constante. Por lo tanto, y' es igual a menos. Si yo no sé el concepto de derivada, tendría que aplicar estas fórmulas, las 4 que llevamos. Como ya sé el concepto, pude haberme ahorrado estos. Por lo tanto, cuando yo tengo la suma de funciones que derivar, una suma algebraica, va a ser igual a la derivada de cada una de ellas, es decir, a la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w.
Y hablamos de suma algebraica porque los términos pueden estar sumándose o restando. La derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de ellas. Eso quiere decir esa fórmula. Que si yo tengo una función con varios términos, tengo que derivar cada uno de los términos. La sugerencia es comprarse una ficha de trabajo o en una hoja blanca tamaño carta ir apuntando las fórmulas. Si quieren ir apuntando también el enunciado, también lo pueden hacer. Lo ideal sería aprendérselo. No me imagino a alguien yendo a pedir trabajo y te pongan algún problema de aritmética y lleve las tablas ahí a un lado, ¿no? Porque va a haber trabajos o universidades donde no te dejen sacar formulario ni calculadora, ¿no? Entonces, yo sugiero que tengan un formulario, pero al menos las algebraicas sí deberían de aprendérselas porque es como la base. Hace 30 y tantos años que yo estuve en la prepa, el formulario no era una opción. Era aprendértelas y a puro chingadazo lo traían a uno, así como antes a puro reglazo. No se crean. Me refiero a que antes, no es que antes fuera mejor, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo cuando gente de mi edad dice, no, es que antes sí estudiábamos, y antes sí esto, y antes sí respetábamos. Y eso no es cierto. Cada generación es diferente porque las circunstancias que vivieron son diferentes. Mi generación no es mejor ni peor que la anterior a la de mi padre, o mejor que la de ustedes, para nada, para nada. Son circunstancias diferentes. A mí me tocó una prepa diferente, donde no había uniformes, donde no había actos cívicos, donde los maestros fumaban y los compañeros fumaban, donde había huelgas. Era bien diferente, no era mejor, era diferente. A ustedes ya les tocó con uniforme, les tocó con reglas más fuertes, ya les tocó en línea, o sea, su circunstancia es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me las preguntaban de como las tablas, llegaba el maestro y Navarro Franco, la derivada de una suma de funciones, la derivada de una suma, no le dije que la repitiera, contésteme cuál es la derivada de una suma de funciones. Así como en la primaria, ¿se acuerdan que te preguntaban 4 por 5? Y tú, 4 por 5, o sea, vuelves a repetir, ¿no? Y así lo traían a uno. Si no contestabas, te corría de la clase, te corría, literalmente. O sea, que él llegaba y lo primero que hacía, después de prender su cigarro, porque fumaba bastante, pues toda la clase le pasaba fumando, llegaba y prendía su cigarro y sacaba su lista. Y todo el mundo así en temero. Esa parte es la que no me gustaba. Yo pienso que era un buen maestro y sigo pensando y tenía un buen concepto de él. Los métodos no me gustaban nada, ¿no? Pues ya empezaba la lista y ching, todo el mundo hacía como a temblar. ¿Eso qué? O sea, se les aprendió uno por terror, no porque tuvieras ganas de aprendértelo. Y ahí empezaban. A ver, Núñez Méndez, la derivada del producto de una constante por una función. No me la sé, maestro. ¿Y qué está haciendo aquí si ya sabe? Así eran. Entonces, pues no se las aprendía, pues porque no querías que te exhibieran delante de la gente. No, a mí no me gustaba esa. Yo sugiero, o sea, ese método sí funciona, yo no me voy a desgastar preguntando, o sea, o cosas así, pues no. Yo sugiero, ¿sabes qué? La idea es irte las aprendiendo. Si no te las quieres aprender, pues escríbelas en un formulario con el enunciado. O como tú veas, eh, es como el dejarte que tú decidas, ¿no? Por ejemplo, esa parte del maestro a mí de matemáticas no me gustaba. Era muy bueno porque sabía mucho de cálculo y me explicó, aún sin computadoras y todo eso, como que tuve una idea de lo que era. A mí me gustaba más la cuestión
Por ejemplo, el maestro de filosofía era así como uno. Si quieres aprender, ahí está, mira. Sócrates y Platón y Aristóteles y Descartes y la duda metódica. Y me gustaba esa clase de filosofía también. Y él era como más libre, ¿no? Eso sí, te reprobaba si no sabías en el examen. Si no ibas, pues estaba bien, pero a la hora del examen, hacía exámenes muy complejos, pero te daba esa libertad, ¿no? Te daba esa libertad. Entonces, yo sugiero que se lo aprendan, así como sugiero pues, que vengan a clase, como sugiero que en sus exámenes pues, sean lo más honesto que pueda, ¿no? Pero todo como una sugerencia solamente. ¿Cómo vamos en tiempo? 10:01, todavía tenemos un poquito de tiempo. Bien, entonces, concluyendo esta parte de aquí, para pasar a una fórmula número 5, que es donde me entretengo más. Por ejemplo, si yo les doy a derivar f de x igual a menos 5x más 3, tú puedes contestar directamente que su derivada es menos 5, y eso es correcto, pues. De hecho, es hasta lo más práctico. Ahí está. Pero en realidad, no hay que perder de vista. Aquí estás aplicando el concepto. Es una función lineal, es una recta. La derivada es la pendiente de una recta. Si voy a derivar a una recta, su derivada es la pendiente de esta. Si lo haces mecánicamente, tendría que ser, tengo una suma de funciones, tengo que derivar el 5x y tengo que derivar el 3. Al derivar el 5x, que es una constante por una función, el 5 que es la constante, por la derivada de x, más la derivada de 3 que ya sé que es un 0. Por lo tanto, f' de x sería menos 5, la derivada de x es un 1 y la derivada de 3 es 0. Por lo tanto, f' de x es igual a menos 5. Si es una recta, yo no quiero que hagan de todo esto. Pueden pasar directamente al menos 5. Cuando ya no sea una recta, aunque no quieran, van a tener que hacer esta parte porque se van a perder menos. Porque si hay momentos en que se pierde uno, en un proceso muy extenso, llegas a perderte. Si una función compleja la vas descomponiendo en sus partes más simples y luego la das más para el resultado, pues es más probable que te quede bien todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta aquí? No. Es muy probable, no es difícil hablar de certezas en esta vida, ¿no? Estamos en la introducción al curso de probabilidad, con lo de sexto, y al ser humano no nos gusta vivir con la incertidumbre, siempre gusta que nos aseguren las cosas, pero certezas hay pocas. Creo que la única certeza es que vamos a morir algún día. Fuera de ahí todo es incertidumbre, todo es incertidumbre, y la probabilidad, una rama de las matemáticas que trata de dar un poquito de certidumbre en la toma de decisiones. Todo eso para decir que es probable que lo cite para mañana. Los jueves normalmente los he dejado para que ustedes trabajen y para yo trabajar también, porque hay que preparar algunas cosas de las clases y los videos y ordenarlos y esas cosas, ¿no? Pero es muy probable que mañana los cite, tenemos que hacer mañana a la misma hora. Así que en el transcurso de la tarde, cuando envíe el video de esta clase, les confirmo si nos vemos mañana a las 9:30 o no, ¿vale? Antes de que se me olvide. Muy bien. Yo lo que quiero llegar es qué pasa si quiero derivar no a la x, sino a la x cuarta, a la x quinta, a la x sexta. 5. Que yo quiera derivar x a la n. Por ejemplo, que yo quisiera derivar x. Porque si fuera x a la primera potencia, pues ya sé que es un 1. Si quiero derivar al 3 o al 4 o al 5, ya sé que es un 0 porque es una constante. Pero ¿qué pasa a la x quinta? Dice la fórmula que la derivada de x elevada a cualquier exponente entero, perdón, elevada a cualquier exponente real, es igual al producto del exponente por la x disminuido en uno dicho exponente. Así tenía que contestarle uno al maestro.
el maestro Reinaldo se llama, Reinaldo Malagón. Tienes que contestarle así, a ver, Octavio, la derivada de x elevada a cualquier exponente real. Y tienes que contestarle. Es igual al producto del exponente por la x disminuido en uno su exponente. Y ya te podías quedar en clase. No, vas para atrás. Yo tuve muchos amigos que todavía veo hoy que reprobaron con ese maestro y salieron de la prepa y jamás, ya lo hicieron la prepa en sistema abierto y esas cosas, ¿no? Pero que ahí quedaron porque igual y no les gustan de las matemáticas, o también hay gente que no le gusta aceptar las reglas así tan estrictas, ¿no? Desgraciadamente en aquel tiempo no había tantas oportunidades para pasar de la materia. Reprobabas, tenías 2 exámenes en el intersemestre, si debías alguna materia no podías inscribirte al siguiente y la gente salía, se salía. Ahora es diferente, pues ahora hay más oportunidades y esas cosas. No es, repito, no es mejor ni peor, es diferente, ¿no? Si no doy yo el enunciado y si quiero seguir esto, pues es también parte de la matemática interpretar. N es el exponente y me dice que baje el exponente, que lo multiplique por la x y que el exponente que tenía le disminuya 1. Y ya está. Así se deriva. Sea x quinta, x cuarta, x a la 1 medio, x a la menos 3, x a la menos 5, o sea, el proceso es el mismo. Por ejemplo, si fuera la menos 5, menos 5, bajo el exponente, menos 5 menos 1, ya sé, ya me dijo el maestro que no debo dejar exponentes negativos en el resultado, no hay problema. Como ya vimos la potenciación, sabemos que podemos mover la base y el exponente para ponerlo positivo. Pero el proceso es el mismo, o sea, aquí ya le agregué un poquito de álgebra que ya habíamos visto. Pero puede ser cualquier exponente real. Maestro, pero el exponente no sería -4. No, porque si yo tengo aquí menos 5 menos 1, no puede ser menos 4. Si yo tengo menos 5 más 1, aquí sí es menos 4. ¿No? Decían en cursos anteriores, si yo sumo dos cantidades que tienen diferente signo, se restan y se queda el signo del mayor, ¿verdad? Si yo sumo dos cantidades que tienen el mismo signo, se suman, pero se mantiene el signo que tienen las dos cantidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Es buena la pregunta, es buena la pregunta y es muy a tiempo la pregunta, porque aquí siempre es menos. Entonces, si yo tengo menos 5, y le agrego un menos 1, pues me queda menos 6. No es como si debiera 5 y luego pido prestado 1, pues sería menos 6. No sé si contesta tu pregunta. Ah, sí, ya entendí. ¿Ya? Ok. Y lo único que le agregamos aquí fue que no puedo dejar el exponente negativo porque acuérdense, no sé qué significa. Lo convierto a positivo cambiándolo de lugar nada más. Para terminar, déjenme vamos a apuntar el enunciado. Aquí. La derivada de x elevada a cualquier exponente real, es igual al producto del exponente por x disminuido en 1 dicho exponente.
Entonces, si yo tuviera el ejercicio 13 y igual a x cúbica, su derivada, bajas el exponente, lo multiplicas por la x y disminuyes. Nada más. 3 menos 1. Caramba, pero ¿qué pasa si yo tengo 3x cúbica? Pues nada, maestro. Tú dijiste que 3 era una constante, que una constante por una función era la constante por la derivada de la función, es decir, por la derivada de x cúbica. Y al resolver me quedaría 3. La derivada de x cúbica ya sé que es 3x cuadrada, porque bajo el 3 lo multiplico por la x y disminuyo 1. Y y' es igual a 9x cuadrada. Maestro, ¿y si puedo hacerlo directo? Por ejemplo, 3 por 3, 9, y x cuadrada disminuyo en 1 y evitarme estos dos. Sí, sí se puede. Nada más que como al maestro le toca explicar paso por paso para que no se pierda el alumno. Pero sí, normalmente cuando ya tienes una función así, no haces esto. Yo lo indico para que vean qué estamos haciendo. Una constante por una función, la constante lo multiplico por la derivada de la función y llego aquí. Para efectos de practicidad, sí hacemos esto directo. 3 por 3, 9, y x cuadrada, x cúbica, le disminuimos un 1 y me queda x cuadrada. Todo es felicidad en esta fórmula mientras n sea entero positivo. Ya cuando es negativo hay cierto problema, pero podemos irlo solucionando. Ya cuando es fraccionario, se supone que tengo que hacer lo mismo que acá. Bajo el exponente. ¿Cuánto es un tercio menos 1? Tres menos 1 es 2, pero un tercio menos 1, ¿cuánto será? Y luego se empiezan a trabar en cosas que ni de cálculo son. Porque de cálculo es esto. Y lo pude resolver y bien fácil. Esto. Y bien fácil, 3 por 3, 9, x cuadrada. Pero aquí, ¿cuánto es un tercio? Menos un entero, que son 3 tercios. Un entero son 3 tercios. Menos 2 tercios. Y como me quedó negativo el exponente, pues me quedaría 1 entre x a la 2. Así que, sugerencia, operaciones con fracciones, exponente negativo y convertir un exponente fraccionario a radical. En realidad, x a la 1/3 es la raíz cúbica de x. Yo hubiera puesto este ejercicio, primero lo conviertes a x a la 1/3, lo derivas y este resultado tendría que regresarse a un exponente fraccionario, raíz cúbica de quién, de x cuadrado. Esta sería la función original y este sería su resultado. Pero se fijan, es añadirle álgebra a un proceso que es muy simple. Por eso normalmente el problema en cálculo es la parte algebraica. En la parte de cálculo se resuelve en un paso, aplica la fórmula y ya. El problema es cómo transforma la función primero a una función que se pueda derivar de manera sencilla y luego cómo transformas el resultado, y esa parte es algebraica. Entonces yo les sugiero que regresen o no, que le den una repasada a los videos que mandé de potenciación y de radicación, que mandé por ahí en la semana de Pascua. Si no los han visto, dejen recomendárselos. Sobre todo para ir avanzando. Repito, la cuestión de cálculo no es mucha.
Lo que sí es mucho son procesos algebraicos, que muchos de ellos ya los explicamos, bueno, todos los explicamos, pero que sí valdría la pena que los recordaran para que cuando se los pidan en sexto, pues sí sepan. Esa es la cuestión. No me gustaría que pasen a quinto, que pasen a quinto y se sientan así como fuera del lugar, ¿no? Como que no, de veras sí es cierto, sí vimos eso. Muy bien. ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? No. Vamos pues a desayunar porque creo que ya es hora. En la tarde después de mediodía mando el video de la clase de hoy por si alguien lo quiere consultar y les confirmo lo de la clase de mañana. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Maestro, Dígame. le hablaba porque la semana pasada no pude hacer el examen porque me sentía mal y me lo había cambiado para este lunes. Pero como este lunes se suspendieron las clases y eso y me sentí mal otra vez, se me pasó el examen y quería ver si me lo podía volver a aplicar o sea, pues me lo podía aplicar, por favor. Tú me mandaste un mensaje ayer y no te he contestado, ¿verdad? Sí. Sí, de verdad que se me olvidó, sí lo leí. Nada más que he andado, ayer salí toda la tarde allá a Zamora y nada, no tuve chance de contestarte. Te contesto al rato, ¿qué te parece? Y nos ponemos de acuerdo para lo de tu examen. Sí, está muy bien, gracias y disculpe porque se me pasó, pero que estos días me he sentido mal. Nada, está bien. Hay días en que anda uno así. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, gracias. Sale, que estén bien. Gracias, igualmente.